Buenos días, vamos a tener, como les decía, en esta clase una primera parte de la clase habitual del curso de Historia Cultural y de Mentalidades, donde vamos a seguir trabajando el tema de Historia de las Mentalidades y tomar un caso específico que es sobre el miedo en el Perú. Y luego vamos a pasar a las 11 a tener la conferencia del profesor invitado, que es el profesor Justo Serna de la Universidad de Valencia, que es especialista en historia cultural. Entonces vamos a pasar a ver. Muy bien. La clase pasada nosotros habíamos visto las características de la historia de las mentalidades, su objeto de estudio, su origen, su desarrollo. Y justamente para esta clase tenían que leer el texto de Justo Serna que trata sobre historia de las mentalidades. Haciendo un poco un repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿cuándo se origina la historia de las mentalidades? Muy bien, sería algo así como lo que dice Michel Bovell, es la prehistoria de la historia de las mentalidades. ¿Y cuándo se empieza a usar el término? Porque se acuerdan de dos historiadores, Marc Bloch con los reyes taumaturgos y Lucien Febvre con la incredulidad en el siglo XVI, y ahí ya tenemos dos grandes estudios de historia de las mentalidades. Pero originalmente la Escuela de los Anales en Francia, a inicios del siglo pasado, ¿qué término utilizaban? ¿Recuerda? Poco que lo ha dicho Joaquín. Abraham. ¿Alguna idea? Claro, al inicio no se utiliza, pero se utiliza psicología histórica. Y esto nos muestra el vínculo entre la historia de las mentalidades y la psicología, o la relación entre historia y psicología, que es un elemento importante para entender cómo se va desarrollando este interés por la historia de las mentalidades. Y bueno, ¿cuál sería el objeto de estudio de las mentalidades? ¿Qué estudia las mentalidades? Elizabeth. Muy bien, porque hay muchos conceptos y términos que surgen ahí. La historia de las mentalidades aborda las representaciones, los discursos, pero también las actitudes, los gestos. Aborda también incluso lo gestual, que puede ser lo automático, lo no pensado, lo inconsciente, ¿no? Es decir, es un campo bastante amplio, pero también aborda los sentimientos, ¿no es cierto?, las pasiones, y ahora tenemos un campo que también se ha desarrollado con los estudios de Alan Corbán, que es la historia de las sensibilidades, el gusto, los olores, ¿no?, los sonidos, ¿no? Es un ámbito bien interesante. Ahora, nosotros veíamos que en los años 60, 70 se consolida ese campo de estudio. Y vamos a aterrizarlo a través de un ejemplo, que es el ejemplo del estudio del miedo en la historia, que es un tema sobre el cual hemos reflexionado mucho, hemos investigado. El miedo en la historia. Uno de los grandes teóricos del miedo, que es considerado un historiador del miedo, aunque él diga que no, que es historiador de las mentalidades religiosas y no del miedo, pero es el que dio las bases para el estudio del miedo, es Jean Delomeau. Jean Delomeau es un historiador francés que escribió este libro, El miedo en Occidente, en el antiguo régimen, del siglo XIV al siglo XVIII. Y este libro prácticamente dio las bases del estudio del miedo desde el punto de vista histórico, lo pueden ver.
Y es un libro muy interesante, lo tenemos traducido también al castellano, porque analiza sistemáticamente el miedo en la historia. Y él parte de una pregunta: ¿por qué ese silencio prolongado sobre el papel del miedo en la historia? Sin duda a causa de una confusión mental ampliamente difundida entre miedo y cobardía, valor y temeridad. ¿Qué quiere decir Delomeau? Está diciendo, bueno, el miedo también tiene un rol, un papel importante en la historia. Y no se ha visto porque dentro de la historiografía tradicional, clásica, positivista o incluso nacionalista, nosotros analizamos el papel de los héroes, ¿no? De los hombres valientes. Y en esa gesta, que es una gesta más de personalidades, de biografías y de gestas heroicas, donde están los soldados, los presidentes, los guerreros, el papel del miedo no había sido tomado en consideración. Y es fascinante porque Delomeau dice, bueno, pero el miedo tiene un papel, un rol en la historia, como muchos otros elementos. Él no dice que sea el único, ¿no? Entonces, ¿dónde surge este interés? ¿Cuál es el origen y desarrollo de la historia de los miedos colectivos? ¿Por qué el historiador empieza a preocuparse por este campo de estudio? Esto tiene que ver con lo que hemos estado leyendo en el libro de Justo Serna y lo que hemos visto en la clase anterior. La Revolución Historiográfica Francesa de los Anales con Bloch y Febre en 1929 ya empiezan a interesarse por los elementos psicológicos en el desarrollo histórico. Precedentes de esto, como bien explicaba Joaquín, han sido los textos, por ejemplo, de Georges Lefebvre sobre el Gran Miedo de 1789, y él se ubica como uno de los iniciadores de las mentalidades colectivas revolucionarias. Es decir, él analiza un caso fascinante, ¿no? Ese libro realmente es de los años 30, imagínense, y tiene una vitalidad enorme, porque analiza cómo en el campo francés se difunde el rumor, el papel de los rumores, a que hay un complot aristocrático en contra de los campesinos y entonces van a destruir las cosechas, matar a los campesinos, los nobles, los señores feudales, y esto genera una reacción colectiva violenta donde los campesinos empiezan a atacar a la nobleza y los señores feudales. Entonces, de esa manera, a partir de ese temor, ese miedo, que no era totalmente alejado de la realidad, porque acuérdense que durante la época moderna, el bandidismo aristocrático era moneda corriente. A veces uno representa al bandido como un andrajoso, un bandolero, ¿no? Un pobre. Y no, había un bandidismo, un bandolerismo aristocrático de las élites, de las clases altas que arrasaban con cosechas, capturaban a la gente, en fin, no nos vamos a detener en eso. Pero ya ahí está el germen del interés por el temor. Y si ustedes revisan la revista de Anales, también ahí ya empieza a haber artículos sobre este aspecto de la psicología histórica, de la psicología de masas, ¿no? Ahora, la historia de las mentalidades colectivas es de los años 60, 70 y tiene su auge en los años 80, entonces ya digamos que sería una cosa un poco antigua o vieja, pero tiene mucha actualidad porque uno de los campos que trabajó fue precisamente el tema de los sentimientos, el tema de las pasiones. Y acá tenemos el tema del miedo, pero también, por ejemplo, el tema del odio. Y este tipo de elementos están muy presentes en el mundo actual y es una clave de análisis del presente que es interesante tomar en consideración. Ahí está la versión en castellano del libro de Jean Delomeau, El miedo en Occidente, que sistematiza por primera vez el estudio de los miedos.
Y es muy interesante porque él, si ven el índice del libro, que lo tienen ahí, transita por el miedo al mar, lo lejano y lo próximo, los maleficios y la adivinación, el pasado y las tinieblas, los aparecidos. Un miedo que ahora ya casi no tenemos, el miedo a la noche, por ejemplo, que era muy importante en el antiguo régimen. La peste, la sedición, el miedo al hambre, al fisco y a la subversión, por ejemplo ahí. Y estos son los miedos de las mayorías, porque justamente vimos que una de las críticas a la historia de las mentalidades con gran justicia fue que divide la cultura de élites y cultura popular, cuando hoy día sabemos que estas tienen vasos comunicantes, ¿no? Entonces, en el libro de Delomo está ejemplificado así, el miedo de las mayorías, porque todo el mundo tenía, las grandes mayorías tenían el miedo al hambre, al fisco, a la represión, ¿no? Esos son elementos fuertes. Y esto desencadenaba actitudes de gran piedad, pero también de violencia. Es fascinante el capítulo de Delomo sobre la psicología colectiva en tiempos de peste. Por ejemplo, la peste negra que diezmó en el siglo XIV, más de la mitad o un poco menos de la población europea, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Pero también están los miedos de la cultura dirigente de las élites que difunden a las masas. Y ahí tenemos los miedos escatológicos, el miedo a Satán y a los agentes de Satán, que son los idólatras y musulmanes, los judíos, las mujeres, que no podíamos faltar, y las brujas, que también son la mayoría mujeres. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, él analiza estos temores y cómo la sociedad reacciona, ¿no? Pero también Jean Delomo analiza otras cosas, porque él mismo se define como historiador de las mentalidades religiosas. Y tiene otro libro, que está en castellano también, El pecado y el miedo, la culpabilización o la culpabilidad en Occidente, siglo XIII a XVIII, que es bien interesante porque es la historia del sentimiento de culpa. Entonces, es fascinante, ¿no? Cómo historiar ese tipo de sentimientos. Pero así como él trabaja los miedos, y tiene otro libro que no he traído pequeñito sobre el miedo a sí mismo, que en la época del antiguo régimen, ¿qué es? El miedo al pecado, a ser un pecador, ¿no? Entonces el tema del miedo y el pecado y la confesión va a ser sumamente importante. Pero así como él analiza el sentimiento de inseguridad, porque ¿qué es el miedo? Un sentimiento de inseguridad profundo. Analiza también el sentimiento de seguridad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacen las sociedades para lograr seguridad? Y tiene otro volumen que es justamente, se titula Asegurar y proteger, que son los mecanismos que esa misma sociedad utiliza para lograr seguridad. El culto a los santos, la religiosidad, los amuletos, ¿no? Y todos esos elementos que servían para lograr seguridad. Por ejemplo, en tiempos de peste, ¿cuál era una de las reacciones? Sacar las procesiones, como ocurrió también aquí en el Perú, ¿no? Hacer procesiones, hacer rezos, ¿no? La parte religiosa. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, ¿por qué es importante tener al miedo o también al odio, por ejemplo? Hoy día en el Perú, con el contexto que tenemos, se habla mucho del el concepto, el término odio, por ejemplo. ¿Qué significa el odio? ¿Qué significa estudiar desde el punto de vista histórico los sentimientos? Eso es interesante, porque antiguamente se pensaba, no, eso es imposible de estudiar. Pero el desarrollo de las mentalidades, que después devino en la nueva historia cultural, nos hace ver que es posible tener entradas
científicas al análisis de estos sentimientos, que no son solo una cosa individual, sino que son algo colectivo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia nosotros vemos una omnipresencia del miedo, del temor, a lo largo del tiempo histórico. Y temores de muchos tipos. Hoy día ya no tendremos el temor a la noche, pero sí está el miedo a la violencia, el miedo al terrorismo, por ejemplo. Son temores, el miedo hacia los desastres naturales, por ejemplo, históricamente siempre han estado presentes, ¿no? Entonces es interesante porque el ser humano está permanentemente en diálogo con los temores y era un tema que la historiografía tradicional había descuidado, ¿no? Eso es lo que nos llevó, por ejemplo, a esta iniciativa que ustedes deben conocer, de editar este libro, El miedo en el Perú, siglos XVI a XX, que reúne los trabajos de varios de sus profesores, destacados especialistas, donde se trata de analizar la historia del Perú desde la clave del temor, desde la clave del miedo, desde un punto de vista, ¿no?, de larga duración, como diría Brodel. Entonces es interesante porque eso refleja los cambios en la historiografía contemporánea, cómo hay nuevos sujetos, nuevos temas que antes, décadas atrás, no se trabajaban, ¿no? Entonces, realmente estudiar este tema, voy a ir avanzando rápido por efectos del tiempo, implica ver el ser humano desde una perspectiva humanística. ¿Qué quiere decir? Nosotros no solamente estudiamos en historia el ser humano desde el aspecto político, económico, social, sino también mental, cultural. Es decir, desde sus sentimientos, pero incluso desde su corporalidad. Actualmente hay historia del cuerpo, la sexualidad, historia de la sexualidad, historia de la infancia, de las mujeres o de género, ¿no? Historia que ve todos esos aspectos, esas dimensiones del ser humano que lo hacen típicamente humano. Entonces, ¿por qué dejarlas de lado? ¿Por qué la historia no puede estudiar esto? Entonces, es interesante porque eso nos permite ver a la sociedad en su complejidad, ¿no?, y al ser humano en su complejidad. Entonces no nos limitamos a la parte, por ejemplo, totalmente lógica y racional, como ven algunos la historia. El hombre a veces reacciona no solo por decisiones lógicas, racionales, de acuerdo a nuestra racionalidad, sino de acuerdo también a otras lógicas, de acuerdo a pasiones, sentimientos, cuestiones coyunturales. Entonces hay que tratar de ver esas dimensiones. Las bases teóricas y metodológicas para el estudio del miedo en la historia. Vamos avanzando. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento de inseguridad. Esa es la palabra clave, inseguridad. Ahora, este sentimiento, cuando se trata del miedo, es a una causa identificada. Es decir, nosotros identificamos que nos da miedo el desastre natural, ¿no?, que sobrevenga un terremoto en Lima, como el de 1746, por ejemplo. Generará miedo, temor, inseguridad, pero también nos genera inseguridad, por ejemplo, el terrorismo nacional e internacional. Es un elemento que incluso ha sido usado mucho políticamente a nivel del país o a nivel mundial. Pero esa causa, ojo, puede ser real. Es verdad que un acto terrorista puede matarte, un terremoto también, pero también el miedo se da a causas que no necesariamente son reales, pero que la gente siente que son reales. Por ejemplo, el miedo, les pongo un caso histórico, en Lima, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se genera un temor a que los japoneses organicen un complot para tomar el gobierno y dicen en sus negocios están escondidas las armas.
Entonces atacaron los negocios japoneses. Claro, y como no distinguían chinos de japoneses, atacaron a todos, ¿no? Por igual. ¿Eso era real? ¿Tenía una base real? No, pero la gente lo interpretó como real, sí, y actuó violentamente, actuó en consecuencia, sí, y atacó los negocios, persiguió a los japoneses, a los asiáticos. Esto ocurrió. Les pongo otro ejemplo que es clásico, ¿no? Para psicología, hablando de la psicología de masas. Cuando pasaron por radio, en los años 50, la obra de Wells, que la deben haber visto, si no la llevaron a la pantalla, ¿no? La Guerra de los Mundos. ¿Qué decía la Guerra de los Mundos? Que venía una invasión extraterrestre, y la pasaron en radio, y en Estados Unidos la gente entró en pánico porque creyó que venía la invasión marciana, ¿no? La invasión extraterrestre. Entonces, ¿era cierto? No, pero la gente lo creyó. Y eso es también interesante de ver, ¿por qué la gente cree lo que cree? Lo que estudiaba Bloch en Los Reyes Taumaturgos, ¿por qué la gente pensaba que los reyes tenían el poder taumatúrgico de la sanación, que con el toque real iban a quedar sanados? Las creencias colectivas. Entonces el miedo se instala no solo por causas identificadas que son reales, también puede ser ficticias y reales, pero la gente las percibe como real. Por ejemplo, el miedo a los judíos, que estudia Delomo en la Baja Edad Media, o en el siglo XX, que lleva a la persecución, a los guetos, y luego en el siglo XX al Holocausto. O sea, son ejemplos de miedos históricos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces hay que estudiarlos. Ah, ¿qué pasó? No me avisa. Ahí está lo que les decía, ¿no? De la Guerra de los Mundos. Y vamos yendo rápido, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me avisan. La idea es estudiar estos temas, miedos, odios, también amores, desde un punto de vista colectivo, no solo individual, biográfico. Y eso es lo interesante, pero diferenciar los niveles. El miedo es un nivel de identificación hacia lo que nos genera temor. La angustia no, es algo indefinido, estoy angustiado, ¿no? La angustia. Pero no hay la identificación de la causa, y el pánico ya es un nivel mayor de reacción, ¿no? Entonces hay niveles, no es tan simple, es complejo, ¿no? Como decía Lefebvre, hay un péndulo entre el miedo y la esperanza, ¿no? Bueno, pero también el miedo, el temor, está vinculado a otros sentimientos, como el odio. Eso es interesante. Y también ahí hicimos un proyecto de libro sobre el odio y el perdón en el Perú, es decir, analizar otros sentimientos, la cólera, la ira, históricamente hablando, la violencia, el odio. ¿Cómo definimos el odio? El odio es un sentimiento que está orientado a la destrucción del objeto odiado. Y es tan fuerte que incluso va más allá de la muerte. ¿Han oído esa expresión, no? De odio más allá de la muerte, ¿no? Es más, sí, terrible. O sea, el odio ya realmente da miedo, ¿no? Es un sentimiento fuerte. Y es interesante porque en el estudio de los temores se ve que a veces el temor deviene en odio. El miedo al judío se transforma en odio al judío. O podemos estudiar cómo el miedo al indígena se puede transformar en odio al indígena. Es decir, no siempre se transforma, pero hay contextos en que se puede transformar, y eso hay que investigarlo. ¿Cómo se transforma? Entonces, los odios son fuertes. Tanto es así que ahí también podemos entender cómo se tiran abajo, por ejemplo, los símbolos de aquello que se odia. O sea, no es solo destruir el objeto odiado, matarlo, el genocidio, por ejemplo, sino también destruir todo lo que lo representa, esculturas, cultura, lo que sea, ¿no?
No siempre es odio, pero bueno, no vamos a entrar en esto, pero les dejo ahí la idea para que la piensen. Muy bien. ¿Cómo analizar los miedos? Porque acá a veces se genera pues un poco de duda, ¿no? Pero ¿cómo podemos analizar los miedos? ¿Cómo sabemos que lo que la gente sentía? En realidad lo sabemos a través de las fuentes históricas. El historiador no va a inventar novelas y cuentos, aunque vamos a ver en la segunda parte de la clase la relación entre historia y literatura que nos trae Justo Serna. Pero digamos que el historiador trabaja con las fuentes, esa es su materia prima. Entonces, los miedos colectivos se exteriorizan a través de discursos o acciones que el historiador puede rastrear en las fuentes. Porque los mismos actores históricos, y eso es fascinante cuando uno va a las fuentes, dicen que tienen miedo, dicen que tienen temor. Ahora, no hay que creer, como decía Michel Foucault, todo lo que diga la fuente, no hay que abrirle un proceso. Pero ya ahí tenemos un rastro. ¿Cómo se presentan estos miedos? Y acá hay que tener en cuenta una cosa, no hay que convertirse en un historiador de la cultura o de las mentalidades para estudiar los miedos, sino que uno desde su campo, trabajando historia económica, política o historia social o historia de género, puede tomar como variable de análisis el miedo, el temor. Y esto es importante de entender. Y en el libro, por ejemplo, del miedo y ese que editamos sobre el odio es así. Los historiadores eran especialistas en historia económica, social, Scarlett O'Phelan, Bernard Lavalle, Jeffrey Kleiber. Eran de campos diferentes, pero enfocaron desde su campo la problemática del temor, ¿no? Bueno, el análisis cuantitativo, cualitativo, el análisis micro, macro, pero vamos a pasar un poco, si tienen preguntas, luego la veremos. El origen de los miedos. ¿Dónde se originan los miedos? Pueden ser espontáneos, pero también, ojo, hay una cosa bien importante, miedos reflejados o inducidos. ¿Ustedes me pueden poner un ejemplo de miedo reflejado? Miedo espontáneo puede ser el miedo al sismo, ¿no? A un desastre natural. Un miedo inducido. A ver, Miguel. Efectivamente, los medios de socialización, de comunicación, son las mejores vías para difundir un miedo, un temor. Acuérdense cómo se difunde el miedo entre los Hutus y los Tutsi en África a través de la radio y se instiga a matar al adversario. Fíjense cómo se difunde el miedo en la época moderna a través de la predicación y los sermones, el miedo al judío, al idólatra, al hereje, a las brujas, por ejemplo. Entonces, efectivamente, se puede instrumentalizar el temor y este es otro elemento que hay que analizar. Pero también el temor tiene, como todo sentimiento, una naturaleza ambigua, incluso el odio. Tiene algo que lleva a la autoconservación, pero también un aspecto negativo que puede llevar a la destrucción. Después veremos esto, ¿no? Entonces, pasamos. Ahora, a nivel del tiempo histórico, porque otra variable con la que trabaja el historiador es el tiempo histórico. La larga duración brodeliana, ¿no? Hay miedos que los tenemos presentes a lo largo del tiempo, pero hay miedos coyunturales. Por ejemplo, en la historia del Perú, el miedo al indígena, cómo se ha transformado, no permanece igual, pero cómo históricamente se ha transformado. O miedos coyunturales, ¿no? Que se generan en determinada coyuntura. Por ejemplo, el gobierno de Velasco genera miedos y odios también, ¿no? Es una coyuntura específica con determinadas características. Entonces, esto nos hace ver, o temores, por ejemplo, a un acontecimiento.
el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, un acontecimiento. Entonces, hay niveles temporales del miedo que permiten ver cómo este continúa, se transforma. Y ojo, hay miedos que dejan de ser miedos. Esto es lo interesante. ¿Tienen algún ejemplo? ¿Se les ocurre algo? ¿Sí? Bueno, los instrumentalizados e inducidos, sí, son miedos que cambian. También cuando tenemos mayor conocimiento vamos dejando atrás los miedos, efectivamente, ¿no? Eso lo dice Jean Delumeau cuando habla de sentimiento de seguridad. Les pongo un ejemplo a partir de un artículo lindo, muy interesante del padre Kleiber. Jeffrey Kleiber analiza el miedo al APRA. El miedo al APRA era un miedo muy fuerte a uno de los partidos políticos de masa del siglo XX, que definen una importancia en la historia política del siglo XX peruano. Pero llega un momento en que ese miedo desaparece. Es decir, en las primeras décadas, toda la primera etapa del siglo XX genera este partido político miedo. Luego ya no. Tanto es así que, llega al poder. Entonces, es interesante ver cómo también los miedos desaparecen, ¿no? Y vamos a seguir adelante, si no, también hay que tomar en consideración varias cosas. Los niveles de análisis, es decir, a nivel espacial hay miedos globalizados. Pónganme un ejemplo de miedo globalizado. Al cambio climático, aunque deberíamos tener más miedo, no tenemos suficiente, ¿no? Trump dice que es un cuento chino, ¿no? Entonces, deberíamos tener, pero sí al terrorismo internacional, durante la Guerra Fría, la amenaza nuclear, aunque ya ha vuelto un poquito, ¿no? Con el tema de quién aprieta el botón primero, ¿no? Entonces, claro, esos son miedos globalizados, pero también hay miedos nacionales, regionales, locales, ¿no? Que se definen por una región, un país, una localidad. Y a nivel social también, porque una de las críticas a la historia de las mentalidades, vimos la clase pasada, que era estudiar la sociedad en su conjunto sin diferenciar estratos sociales. Entonces, evidentemente hay miedos diferenciados de acuerdo a los grupos sociales. Y odios diferenciados. Les pongo un ejemplo. El odio que ciertas élites o grupos altos pueden tener hacia Velasco, que los diferencia de sectores campesinos más bajos que vieron sus esperanzas colmadas con la reforma agraria. Entonces hay una diferencia entre los miedos y no solo podemos separar grupos altos, grupos bajos, a veces hay la sociedad es mucho más compleja, ¿no? Les pongo este ejemplo rápidamente, simplemente como un flash para que lo piensen. Pero otro aspecto que debemos tomar en consideración que es muy importante es que los miedos, ya lo decía Delumeau, no aparecen solos. Generalmente un miedo esconde muchos otros miedos detrás. Un ejemplo, el miedo a la bruja. Es el miedo a Satán, es el miedo a la mujer, ¿no? Entonces, no es un solo miedo, aparecen juntos y a veces se cruzan, se entremezclan. No es fácil analizarlos, ¿no? Por eso hay que entender cómo vienen. En lo que yo analicé, que es el miedo al impacto de la Revolución Francesa en el Perú a fines del 18, el miedo a la revolución escondía el temor a la plebe, el temor a la muerte, el temor a la violencia, el temor al extranjero, muchos temores. Entonces, esta idea del tren de miedos es interesante, ¿no? Y claro, las reacciones que suscita un temor, rechazo, asimilación, etc. Acá termino. En realidad, esta clase puede ser mucho más larga, pero la estamos condensando. La tipología de los temores, solo para que se den cuenta, y esto lo estableció en el primer
artículo de este libro el profesor Fernando Rosas, y de ahí nosotros lo hemos nutrido con otras manifestaciones del miedo. Pero fíjense ustedes, el miedo a las fuerzas de la naturaleza, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes. Por ejemplo, acá no tenemos miedo a los huracanes, porque no hay huracanes, pero en Florida, ¿no?, en el Caribe, sí. Por eso les decía la cuestión del espacio. El temor a los espacios o fenómenos de la naturaleza, que son sobre todo más antiguos, el mar, la noche, el bosque, los espacios de frontera marginales. Hay trabajos muy interesantes sobre esto, ¿no? El miedo a los trastornos de la salud. Eso, por ejemplo, se estudia en historia de las epidemias, de la salud, de la medicina, los trabajos para el Perú, de Marcos Cueto, Jorge Locio, ¿no? Epidemias, pestes. Ese es un tema que ha sido más investigado, por ejemplo, en la historia del Perú. El miedo al hambre. Ese es un miedo que fue fundamental, sobre todo hasta el siglo XVIII, fines del XVIII al siglo XIX. Y sigue generando miedo en gran parte del planeta, ¿no? Carestías, hambrunas, ¿no? El miedo a la muerte, uno de los miedos más fuertes del ser humano. Y también el temor a los procesos fisiológicos o biológicos que han sido estudiados, ¿eh? Hay un volumen que salió en Italia donde, por ejemplo, se estudia varios miedos. Uno de ellos es el miedo al embarazo, ¿no?, en ciertas culturas y sociedades, el miedo a la vejez, ¿no? Esos son otros temas, el temor a la discapacidad, etcétera, ¿no? Este es el que más se ha estudiado en historia, ¿no? Evidentemente los miedos a la subversión del orden sociopolítico. No es casualidad que, y acá tenemos algunos ejemplos, también les pasó este libro, no es casualidad que el primer trabajo fuera el de Lefebvre sobre el gran miedo, ¿no? Entonces, el miedo ante la autoridad, rebeliones, motines, revoluciones, conspiraciones, conjuras, terrorismo, guerrillas, anarquía, un miedo bien interesante. El miedo a la autoridad como agente subversivo, Estado, ejército, policía. ¿Por qué? Levas forzadas, secuestros de bienes, etcétera, etcétera. Eso también genera temor, ¿no? Pero también el miedo al otro, al considerado otro, ¿no? Indígenas, esclavos, pobres, extranjeros, los gitanos, ¿no? Es otro temor, ¿no?, que he estudiado, por ejemplo, para el caso del Perú Carlos Pardo, el miedo a la plebe o el pueblo, ¿no? Los temores de género, hay miedos a las mujeres, a los homosexuales, etcétera, etcétera. El temor a la criminalidad y delincuencia, obviamente, ¿no? El miedo a la subversión del orden económico, el temor al fisco, a la inflación y la escasez, a los agentes económicos, la SUNAT, ¿no? Terrible. Temor al uso de nuevos instrumentos económicos también, cuando en el campo se empieza a usar la moneda, los instrumentos financieros. ¿Por qué les presento este panorama? Para que ustedes vean cómo no es necesario que uno se vuelva especialista en el estudio del miedo, que el miedo sea la clave para entender la historia, simplemente es un elemento que nos permite profundizar en el conocimiento de diversas coyunturas temáticas, ¿no? Que no necesariamente son temáticas de historia cultural o de mentalidades. El miedo a la subversión del orden espiritual y religioso, sobre eso hay mucho escrito, ¿no? Ya les comentaba, ¿no? Pero también los temores ideológicos, por eso les puse el ejemplo del miedo al APRA, el miedo al comunismo, la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, todo el macartismo. Los comunistas eran descritos como brujas en la época moderna, es decir, eran hasta caníbales, poco menos, ¿no? Al fascismo, ¿no? Por ejemplo.
Y a los fundamentalistas islámicos, es otro temor. Y su versión de la realidad. Esto entra mucho en lo que es la historia del imaginario, lo que mencionaba Elizabeth al inicio de la clase, ¿no? La historia del imaginario. Miedo al mundo imaginario, gigantes, sirenas, pistacos, ¿no? El kraken, todo esto también genera temores o representa temores de una sociedad que los proyecta hacia estos monstruos, hacia estas creaciones, ¿no? Y bueno, el temor al más allá, demonios, aparecidos, las ánimas del purgatorio, etc. Bueno, en realidad esto era para mostrarles la gama de temores que se pueden estudiar y cómo a través de nuestros temas podríamos abordar estos aspectos. No sé si tienen preguntas. En realidad ha sido un panorama bastante rápido. Para la siguiente clase vamos a leer un par de capítulos, uno teórico y uno de análisis de un caso específico que nos permitan aterrizar mejor esta idea de cómo poder estudiar las mentalidades colectivas, cómo poder estudiar los miedos o los odios, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿no hay preguntas? ¿Nada? Vamos a hacer un pequeño break para luego pasar a la conferencia del profesor invitado, Justo Serna. Gracias.